¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Es Política, el programa de análisis, tertulia, entrevistas en Es Diario TV, en donde, ya saben, analizamos pues las noticias más relevantes y destacadas de la semana. Y como ya es habitual, como viene siendo noticia y foco de actualidad en estas últimas semanas, meses incluso, pues el caso Koldo, esas pruebas que dice que tiene, que asegura que tiene Víctor de Aldama, esa declaración de Ábalos, ese caso de Begoña Gómez, esa declaración también de la propia mujer, pareja de Pedro Sánchez y de la que era su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, de las próximas semanas, pues va a marcar esa agenda informativa. Y para analizarla, para comentarla, tenemos con nosotros al director de The Objective, Álvaro Nieto. Álvaro, un placer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues publicáis en The Objective a raíz, digamos, de esa declaración de Ábalos ante el Tribunal Supremo, ¿no? Que Ábalos evita un choque con el gobierno y alimenta las sospechas de un pacto con Koldo. Eso es información que publicáis al mismo tiempo. Ketty Garat, periodista también de The Objective, pues publica que hay calma en la Moncloa ante la declaración judicial de Ábalos. Dicen que está enfadado, pero no tiene nada. ¿Hasta qué punto, Álvaro, te pregunto, con las informaciones que tenéis, con las informaciones que venís publicando en The Objective, hasta qué punto crees que el gobierno, que el PSOE está tranquilo, que tiene calma? Bueno, yo creo que de momento, viendo la declaración de Ábalos, hay motivos más que suficientes para que el PSOE o al menos el gobierno estén tranquilos porque, bueno, Ábalos de momento no quiere tirar de la manta, a diferencia de Víctor de Aldama, que se ha iniciado una colaboración con la justicia, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que esperar a cómo avancen las investigaciones. Queda mucho tiempo por delante para investigar, para que la Guardia Civil aporte las pruebas que tiene, para que Aldama también aporte las suyas. Y supongo que en cuanto vaya viendo Ábalos hasta qué punto le pueden acorralar, pues no le veremos decir algo nuevo o distinto a lo que ha dicho esta semana, que básicamente es nada, porque él se ha quitado cualquier tipo de responsabilidad, si bien tenemos bastante acreditado que está mintiendo, porque entre otras cosas, aunque por supuesto tiene derecho a la presunción de inocencia, pero hay suficientes pruebas ya sobre la mesa de su implicación en este escándalo de las mascarillas, que es la primera parte, digamos, de la corrupción que le afecta, que se está dilucidando en el Tribunal Supremo. Como digo, hay pruebas de que a cambio de estos contratos a la empresa Soluciones de Gestión, él recibió algún tipo de beneficio. Por ejemplo, un chalet en Cádiz, por ejemplo, 3 años de alquiler para su amante en un piso en la Plaza de España. Es decir, estas son cosas concretas que él ha recibido a cambio de conceder esos contratos millonarios a la trama de las mascarillas. Y esto es solo el inicio, como digo, porque luego está la trama de los hidrocarburos, las posibles mordidas a cambio de obra pública. Es decir, yo creo que el calvario judicial de Ábalos va a ser todavía muy largo y esto simplemente ha sido el aperitivo. Desde el PSOE, fuentes del PSOE, fuentes de Moncloa dicen que niegan la mayor, ¿no? Como también la negó Ábalos, niegan la mayor, dicen que todo es mentira, que hay una cacería, incluso dicen judicial, lo dijo Pedro Sánchez en la Copa de Navidad, ¿no? Habitual con los periodistas a los que invita, pues invita a todos, los periodistas a los que invita, pues dice que no hay nada, que hay una cacería judicial. Pero vosotros, en The Objective, ¿hasta qué punto creéis que Aldama tiene pruebas, como asegura el propio Aldama, como asegura su entorno también? El entorno de Aldama, ¿hasta qué punto tiene pruebas? ¿Hasta qué punto tenéis constancia de que tiene pruebas? Bueno, vamos a ver, si no tuviera pruebas sería bastante estúpido por su parte, porque un hombre que está en la cárcel y que promete colaborar con la justicia a cambio de que le dejen en libertad, pues sabe perfectamente que si no aporta pruebas, pues le vuelven a meter en la cárcel. O sea que yo creo que en el caso concreto de Víctor de Aldama parece poco lógico pensar que no tiene prueba de ningún tipo. Yo creo que tiene cosas y que las irá entregando y las irá enseñando. Lo que pasa es que también supongo que él está esperando a ver hasta qué punto la Guardia Civil le tiene a él acorralado. Es decir, aquí hay un juego, estamos en una especie de juego en el que los imputados tienen que manejar muy bien los tiempos para ver hasta qué punto la Guardia Civil les tiene trincados. Y yo creo que como parte de los sumarios está secreta todavía, por ejemplo, en el tema de los hidrocarburos, que yo creo que es el que va a ser más cuantioso económicamente, pues ahí está todo todavía bajo secreto del sumario. Entonces, claro, Aldama yo creo que está esperando
a ver qué tiene la Guardia Civil, a ver qué pruebas hay y en función de lo que le pueda a él afectar el tema, pues tendrá que colaborar más o menos para ir atenuando la posible pena que le caiga al final por los delitos que se le imputan, ¿no? Un calvario judicial, pero luego en The Objective también habéis desvelado, habéis incluso hecho la primera entrevista de esa mujer que dice que entregó en Ferraz 90.000 euros en dos entregas diferentes, 90.000 euros en total en Ferraz, ¿no? La habéis entrevistado, habéis publicado vosotros la entrevista en The Objective. También, claro, esto de confirmarse sería muy relevante, es decir, el que llevaran en metálico 90.000 euros a la sede del PSOE en Madrid sería verdaderamente relevante. ¿Hasta qué punto os consta también que de esto hay pruebas? Bueno, claro, de una entrega de dinero en efectivo en bolsas es difícil que haya pruebas, pero el hecho en sí de que haya una persona que está completamente en libertad, que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia y que accede a cara descubierta a confesar que ha llevado personalmente las bolsas a la sede del Partido Socialista, en fin, yo creo que ante este testimonio bueno, podemos pensar que esta mujer está mal de la cabeza, pero es que es difícilmente imaginable esa hipótesis. O sea, cuando alguien sale y dice esas cosas, será porque es verdad. Evidentemente, no podemos condenar a nadie solo con ese testimonio. Harán falta una investigación e intentar encontrar pruebas. Pero yo creo que cuando alguien dice eso con esa contundencia ante unas cámaras, y sin encima estar encausada en ningún proceso, pues yo creo que será porque es verdad. No creo que se lo esté inventando. Entonces yo creo que ahora la obligación de la justicia y de los investigadores en España es tirar del hilo, intentar hablar con unos y con otros e intentar aclarar para quién era ese dinero, si era para el Partido Socialista o era para José Luis Ábalos. Esta mujer lo que dice es que llevó ese dinero por encargo de Aldama y que ese dinero era parte de una suma mucho mayor, de unos 600.000 euros, que le pagaron al señor Ábalos por haber obtenido a cambio una licencia para operar como operadora de hidrocarburos en España. Y hay que recordar algo que siempre se olvida, y es que el señor Ábalos no era responsable de conceder esa licencia de hidrocarburos. Es decir, que si le pagaron 600.000 euros por ello, está muy bien, pero él también debió haber hecho o debería haber hecho alguna gestión con su compañera de gabinete, con Teresa Rivera, que era la responsable de dar esa licencia y que finalmente se concedió. Con todo esto, por tanto, Álvaro, que está encima de la mesa, ¿crees en esa tesis que está circulando por ahí en estos últimos días de que Sánchez, pues eso, por el mes de febrero, marzo del año que viene, pues va a dimitir? ¿No le va a quedar otra que dimitir? ¿Crees en esa tesis? Bueno, yo creo sinceramente que Pedro Sánchez ha demostrado sobradamente que no tiene ningún interés en irse de presidente del gobierno y por tanto yo soy bastante escéptico ante esa posibilidad. Eh, lo que sí que creo es que vamos a ir viendo muchas cosas que nos van a llamar la atención en los próximos meses o semanas, porque como digo, estamos viendo solo la punta del iceberg. Hay muchas pruebas recabadas. La UCO ha hecho bien su trabajo, nos ha enseñado algunos de sus informes, pero no todos. La información incautada a los detenidos, por ejemplo, a través de sus teléfonos móviles, todavía no la conocemos en su totalidad y no descarto, por ejemplo, que en algún momento aparezcan mensajes de WhatsApp o de texto, de email, entre Víctor de Aldama, el principal cabecilla de la trama, y Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. ¿Por qué no descarto esos mensajes? Porque nos consta que ambos coincidieron en varias ocasiones en el año 2020, que es cuando la trama estaba más operativa. Por tanto, entra dentro de lo normal que estas dos personas en algún momento entrasen en comunicación, puesto que coincidieron al menos en 6 o 7 ocasiones en un año. Hablando de Begoña Gómez, declara Begoña Gómez en este mes de diciembre, dentro de poco, también declara posteriormente al día siguiente su asesora, Cristina Álvarez, la asesora que, según documentación, ¿no? Son mails que envió la propia Cristina Álvarez, directora de programas de la Moncloa, que firmaba con un logotipo bien grande del Palacio de la Moncloa, pues y le pedía el mantener la financiación a uno de los patrocinadores de la cátedra del máster que codirigía Begoña Gómez de la Complutense y bueno, pues declaran. ¿Tú crees que el caso de Begoña Gómez pues
pues va a significar un problema para Sánchez, va a incrementar su tamaño, es decir, aquí hay varios delitos que se le imputan, ¿no? Está investigada por varios delitos. ¿Cómo crees que va a circular en el caso de Begoña Gómez, por tanto, con todo esto que tenemos encima? Bueno, yo creo que del tema Begoña Gómez, a mí lo que más me interesa, o al menos lo que me parece más grave, es todo lo que tiene que ver con Globalia y el rescate de Europa. ¿Por qué? Porque Air Europa era una empresa que patrocinaba, que ayudaba a las actividades, digamos, educativas de Begoña Gómez, justo en el mismo momento en que estaba negociando su rescate financiero por parte del gobierno. Estamos hablando del año 2020 y hay una coincidencia extraordinaria entre las reuniones que se celebraban para ver el rescate y las reuniones que la propia Begoña Gómez tenía con la cúpula de Globalia y de Europa, en concreto con el señor Javier Hidalgo, ¿no?, que era el CEO de esa compañía por entonces. A mí eso es lo que más me interesa, porque en realidad el rescate de Europa y todas las ayudas y subvenciones recibidas por la empresa en los siguientes años alcanzan una cifra extraordinaria de unos 1.000 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, no sé, o me gustaría saber exactamente si en las relaciones que tenía Begoña Gómez con Globalia se hablaba de este asunto. Me gustaría saber cómo eran ese tipo de comunicaciones y me gustaría saber si Pedro Sánchez era conocedor de las relaciones que tenía su mujer a la vez que él estaba dilucidando y decidiendo el rescate de Globalia o de Europa. Si Sánchez conocía que su mujer se estaba relacionando con el CEO de la compañía, porque claramente, en fin, parece un conflicto de intereses bastante evidente. A mí es lo que me parece más grave. Luego, lo de la cátedra de la Complutense, lo de la apropiación indebida del software y todo eso, es grave, evidentemente es grave. Que esté imputada por apropiación indebida me parece que es increíble, pero sinceramente me parecen escándalos menores comparado con lo que puede haber en el rescate de Europa y, por supuesto, comparado con todo lo que tiene que ver con Ábalos y la corrupción que rodea al Ministerio de Transportes. Y ya para concluir, otro foco informativo de la semana está en la conferencia de presidentes que se está celebrando en Cantabria. Álvaro, ¿crees que esto va a realmente servir para algo? Es decir, el presidente autonómico se reúne con el presidente del gobierno. Decía Paje, ¿no?, Emilio García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, decía, bueno, lo que no se consiguió hasta ahora no se ha conseguido en 10 minutos, ¿no?, ahí en la conferencia. ¿Crees que esto está bien, que excepcionalmente hablando es correcto no celebrarla, como exigían desde el PP hacía ya meses, pero funcionalmente sirve para algo? Hombre, que se reúnan los presidentes autonómicos no me parece mala noticia. El problema es que estas reuniones hay que prepararlas porque, como son tantos, si no se preparan previamente por los equipos de cada uno, en realidad solo sirven para hacerse una foto y para que, bueno, cada uno haga su monólogo de 10 minutos y se escuchen unos a otros y ya está. Para que de verdad salgan acuerdos o salgan cosas importantes, tiene que haber un trabajo previo que no se ha hecho. Por tanto, el gobierno está más interesado en hacerse la foto que en otra cosa. Y yo creo que lo más importante de esta conferencia de presidentes es que el gobierno ha quedado retratado, es decir, se ha podido visualizar la soledad en la que se encuentra, puesto que prácticamente, salvo el caso de Cataluña y del País Vasco, ahora mismo el resto de comunidades autónomas están en una posición bastante crítica con respecto al gobierno, incluidas aquellas como Castilla-La Mancha, que gobierna el Partido Socialista. Álvaro Nieto, director de The Objective, muchas gracias como siempre por estar aquí con nosotros, aquí en Es Diario. Un placer, gracias Álvaro. Gracias, adiós. Chao, gracias. Gracias también a todos ustedes, a nuestra audiencia, por estar aquí un día más con nosotros en Es Diario TV. Ya saben, suscríbanse, dejen un like y también y sobre todo síganos en nuestra página openesdiario.com para mantenerse informados. Nos vemos. Chao, gracias.